Hermanos queridos, la vida práctica es más allá de palabras. Tiene que ver con acciones directas de las situaciones que a veces la congregación puede estar pasando y nosotros no lo sabemos. La semana pasada les había compartido qué sucedería si la familia de Batán, se une en un momento determinado y si alguien tiene para vender algo, el resto de la iglesia puede comprarlos. De esa manera, en estos tiempos especiales de Navidad, que de alguna manera podamos hacer algo, este es el momento de lo que les voy a decir, esto se concrete en una realidad. El próximo fin de semana, sábado y domingo, que es la cantata y el tema del regreso del peregrino, queremos que inviten ustedes a cada uno a alguien, porque estoy más que seguro, el concepto de la obra, el regreso del peregrino, es la obra del Espíritu Santo en una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, actúa en la vida práctica. Queremos también aprovechar ese fin de semana que va a venir gente nueva para que los miembros de esta iglesia que puedan tener algún emprendimiento puedan traerlo este fin de semana, ¿sí? Si quieren, alguien puede vender cositas, manualidades, y que todos nosotros preparemos para comprar algo a alguien que va a presentarse el sábado y el domingo en la mañana con su propio emprendimiento, de tal manera que todos podamos apoyarnos los unos a los otros. Porque lo mejor que puede suceder cuando Cristo viene a mi corazón, que aprendamos a ser unidos. Su nombre es Julie. Julie vino por primera vez. Es venezolana y está durmiendo o dormía, por así decirlo, en el terminal. Y consiguió una pequeña habitación. Y alguien le regaló un poco de ponques y quiere de alguna manera vender eso para poder cubrir lo que es el arriendo. Está con su hijito que está presente aquí. Trate de imaginar una situación así. ¿Deberíamos nosotros apoyar? ¿Verdad que sí? Afuera vas a estar con ella vendiendo las cositas y cómpralo de todo corazón. Pero quiero pedir esto y ojalá lo hagamos sin criticar, sin hablar mal, sino colaborando, ayudándonos el uno al otro. Mis hermanos Ujieres, ¿pueden venir acá, por favor? Aquí están estas hojitas que van a ser repartidas a quienes consideran que tienen habilidades y destrezas para que el próximo fin de semana puedan traer y venderlo aquí, comercializarlo acá. Y nosotros ponernos de acuerdo y separar un poco de recursos para comprarles a las personas. Eso permitirá que nosotros sintamos lo que significa ser familia. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Sí? Así que les voy a pedir a aquellas personas que pueden traer algo hecho por sus manos, cositas por aquí, que alcen su mano, por favor. Si creen que pueden traer algo así, alcen su mano y van a recibir esa información. Y hasta el día de mañana, perdón, hasta el día martes, puedan todos tener esta hojita llena, nos entregan para poder nosotros ver cómo clasificarlo y cómo preparar el fin de semana un lugarcito para que usted pueda compartir y nosotros guardamos un poco de recursos, compramos algo sencillo, pero colaboramos para que todos de una o de otra manera podamos apoyarnos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Allá arriba, ¿hay alguien que lo pueda hacer? ¿Sí? Muy bien. Háganlo, pero con el corazón, hermanos, que los hermanos Ujieres, por favor, arriba, que lo puedan. Las hojitas, ¿sí están repartidas? Y allá repartió, muy bien. Esta canción que le vamos a repetir tiene unas palabras muy profundas. Él abre caminos. Sería muy triste, ¿no?, que la familia de Batán, en estos tiempos de Navidad, alguien pase con frío, alguien pase sin comer, alguien pase tal vez solo. No sería correcto que hagamos eso sabiendo que somos familia,
que debemos apoyarnos, ayudarnos los unos a los otros, extender. La iglesia tiene ministerios, como Eli lo mencionó, en la cárcel. Allá es otra historia, otra realidad. Y nosotros tal vez no logramos entender lo que significa a veces cargar con el dolor. Y quisiera que por favor nos pongamos de pie y podamos cantar una o dos estrofas, Anita, que usted está ahora, pero hagámoslo con el corazón. Tratemos de imaginar, Él abre caminos. ¿Escuchó? Él abre caminos. Y el mensaje que vamos a escuchar ahora tiene que ver con eso, el abrir caminos. Cantemos en el Espíritu, que el cielo nos escuche. No escuchemos cantar, cantemos, unámonos al coro y a la alabanza en esta mañana. Por favor, con todo el corazón. Te adoramos, Señor, hoy. Aquí estás tú, Padre. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres. Aunque no podamos ver, Señor, tú estás obrando siempre, Padre. Aunque no podamos verte, tu Espíritu Santo aquí está, Señor. Aunque no podamos verte, podemos sentir tu presencia, Señor. Tú estás aquí, estás en nuestro corazón y estás en esta tu iglesia, Señor. Aunque no podemos ver, tú estás obrando, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú.
mañana abre caminos, que tu Espíritu Santo se pueda movilizar con poder en cada corazón de las personas que estamos en este templo. Obra milagros en esta mañana, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir un favor, ¿sí? Sé que están ahí para sentarse los que pueden hacerlo, pero podríamos como mezclarnos. ¿Habría esa opción? Por favor, distribúyense, vengan por acá, distribúyense, porque somos una familia. Esta idea de estar mezclados, porque somos un solo cuerpo, una sola familia, un solo Señor. Somos todos del coro. Hay voces preciosas, por favor mezclémonos, porque somos una familia que estamos dispuestos realmente a percibir la presencia de Dios, la presencia de Dios. El tema que vamos a ver esta mañana es el fruto del Espíritu Santo. Y yo sí quisiera pedirles un poquito de su concentración, su concentración. Yo sé que a veces cuando se habla, hasta que llegue la palabra un poco a mi entendimiento y me concentre, demora un tiempo. Pero yo sí quisiera pedirles su atención, porque cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, generalmente es como hablar en un idioma extranjero. Quisiera pedirles que me acompañen, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5. Vamos nosotros a escuchar, y les pediría inclusive que cojan sus Biblias, cojan su esfero, porque hoy tal vez se abra el cielo y percibamos un pequeño orificio, ¿no?, allá en el cielo, y nos revele algo que ha estado como oculto, y que cuando nos hablan del fruto del Espíritu Santo nos parece bonito, pero no se suele entender. Querida y amada iglesia, en el nombre de Jesús le pido que ponga atención del tema que vamos a ver, porque seguramente el Espíritu de Dios, al manifestarse en esta mañana, cambiará nuestras vidas. Capítulo 5 del libro de Gálatas, verso 16 en adelante. Dice el texto así: digo pues, andad en el Espíritu. Y es una palabra mayor. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dijimos la semana pasada que en los tiempos de la civilización nuestra, el 85% del tiempo de toda la civilización de la raza humana se ha vivido en guerras, en peleas, en contiendas. Y claramente se puede ver que el texto bíblico es muy claro, porque la mayoría de la gente vive buscando satisfacer los deseos de la carne. Y satisfacer los deseos de la carne es tener pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías. 17 actividades, dice el texto, que los seres humanos no tienen la tendencia de vivir bajo los deseos de la carne. Pero el texto dice: andad en el Espíritu, y el que anda en el Espíritu no puede andar a su vez
con los deseos de la carne. Aquí ya es un tema crucial entender. Y mire lo que dice el texto, por favor. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu en contra de la carne. No sé si este término está bien comprendido. ¿Qué quiere decir? Si yo ando en el espíritu, no puedo andar satisfaciendo los deseos de mi carne. Y entre los deseos de mi carne es enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidias, homicidios, borracheras. No podría yo decir que ando en el espíritu y a su vez tengo estos conflictos internos, pleitos, celos, iras, contiendas. Podemos decir que a veces andamos así, en pleitos, iras, contiendas. Parecería ser que sí. Entonces, dice el texto que no podríamos combinar eso. No se puede combinar. No se puede decir que se anda en el espíritu y también en estas manifestaciones que dice la carne. Pero en la práctica, mire que así lo andamos. Algo está sucediendo que no lo entendemos muy bien. El verso 22 dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a veces nosotros nos enfrentamos a un entendimiento muy equivocado de lo que es la revelación. Amada iglesia, déjenme decirles con todo mi corazón. El árbol de peras, por poner otro árbol, las peras, hace un esfuerzo en el árbol de peras para nacer pera. Es natural, ¿verdad? En el árbol de peras se produce peras. No hacen las peras, esfuerzo, ya me toca nacer, y ella poquito a poquito. Nada de eso. Fluye de manera natural. Pero nosotros a veces tenemos esa tendencia. Me dice lo que hemos leído: amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo voy a manejar eso? Entonces yo me voy a esforzar por tener amor, me voy a esforzar por tener paz, me voy a esforzar por tener paciencia. Ojo, voy a hacer un esfuerzo por ser amable contigo, voy a hacer un esfuerzo por ser bondadoso contigo, voy a tener un enorme esfuerzo por tener dominio propio. Es como si las peras quisieran hacer un esfuerzo por nacer peras. Eso no hay cómo, no es posible. Usted y yo no podemos hacer un esfuerzo por nosotros mismos para experimentar amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad. No podemos, tiene que fluir de manera natural. ¿Dónde es el problema? ¿Dónde es el problema? Quiero ser lo más práctico posible. Si usted recibe una orden de algún jefe, cualquiera que éste sea, y le manda a hacer una tarea, ¿usted qué debería hacer? Poner atención al mensaje, ¿estamos de acuerdo? Porque si usted no pone atención al mensaje, posiblemente va a ser mala tarea, ¿estamos de acuerdo? O va a ser de manera incompleta, o hace mala tarea, o hace de manera incompleta, o no lo hace porque no entendió el mensaje que se requiere. Entender el mensaje de la Escritura para que el amor fluya de manera natural, para que la paciencia fluya de manera natural. Por más esfuerzos que yo haga, no va a fluir de mí mismo, porque mi esencia, mi naturaleza no me permite producir los efectos que solo el Espíritu Santo lo puede producir. Hermano querido, yo no soy Espíritu Santo, ni usted, nunca lo será usted, nunca lo seré yo. Por lo tanto, lo que produce el Espíritu Santo lo hace, no usted ni yo. ¿Dónde está el problema? Que a veces no hemos entendido el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo?
Si nos preguntamos en este momento, podríamos sacar de todos los que estamos aquí, no sé, 20, 50 formas de decir cuál fue el mensaje de Jesucristo. Porque a veces nos parece que es tan grande. Y una cosa curiosa, mi hermana querida que esté, por favor, el domingo pasado, por favor que lo diga usted, cuando hizo esas preguntas a los niños de qué era Navidad, ¿qué le contestaron? Diga. Que la Navidad era la venida del Grinch. Por favor, estoy hablando el domingo pasado. ¿Qué tal eso? Ni siquiera dijeron algo, Papá Noel. Nada. El Grinch, eso es Navidad. ¿Qué tal eso? Eso es nuestra realidad, hermanos. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros tenemos como una idea de la Navidad y Papá Noel y los juguetitos y la bota y el árbol de Navidad, no, eso es Navidad, el árbol y la botita y las cositas y el regalo, pero que Jesucristo vino a este mundo para cambiar mi realidad, la esencia de mi naturaleza, para que yo deje de irme al infierno y pueda estar con Dios toda la eternidad. Nada de eso, o muy poco. Y es lo que nosotros debemos movilizarnos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Acompáñenme, por favor. Vamos al libro de Marcos. Quisiera, insisto, que ustedes anoten su Biblia, porque si esto le anota, va a tener con claridad y va a experimentar lo que el Espíritu Santo puede hacer. El fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Veamos el mensaje de Jesús. Tratemos de entender bien el mensaje del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versos del 14 al 15. Dice el texto: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mis hermanos queridos, de alguna manera creo que las iglesias podría decirse, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que la gente diría respecto a lo que es el reino de Dios? ¿Qué cree usted que es el reino de Dios? Me dijo, ¿y ahora qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué es el reino de Dios? Cuando yo muera, si me porto bien y el Papá Noel me ha dado regalos en Navidad, a lo mejor yo vaya al cielo. A lo mejor haya mucha gente que piense así, que el reino de Dios no es posible vivirlo en el tiempo actual. La gran mayoría piensa eso, que el reino de Dios es al otro lado. Cuando yo muera, allá será. Pero para nada es así. Mire lo que dice el texto. Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Luego, verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, primero. 2, el reino de Dios se ha acercado. 3, arrepentíos y creed en el evangelio. Si usted y yo entendemos bien este mensaje, el fruto del Espíritu Santo será una realidad, porque permitiremos que el Espíritu Santo fluya en mí. Y al andar en el Espíritu, si yo ando en el Espíritu, entonces el Espíritu hará brotar en mí su fruto. Si yo ando en el Espíritu que está en mí y yo en Él, manifestará su fruto, porque el fruto del Espíritu Santo es de Él, no nuestro. ¿Estamos? Muy bien. Analicemos los 4 puntos. Primero, el tiempo se ha cumplido. La palabra tiempo, generalmente pensamos que tiene que ver con el reloj, con la palabra en griego cronos. Pero no es así. La Biblia habla de varios conceptos del tiempo y uno de ellos se llama kairos. ¿Qué es kairos? Es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde Dios penetra a la realidad presente del ser humano. En otras palabras, kairos es el tiempo de Dios donde al penetrar es entendible, se
lo puede percibir en nuestro cronos, Ese es el kairos. Si no hay kairos, no va a haber cambio de esencia de mi naturaleza. Si no hay kairos, ¿qué ocurría en el tiempo de Jesús? Generalmente se suele decir que los tiempos de Jesús, para que él haya podido ir a Israel y predicar el evangelio, eran tiempos como más o menos. Mire cuál era la condición. Por favor, vamos al libro de Lucas, el capítulo 3. Voy a decir bíblico punto por punto. Lucas capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, el nivel de la autoridad máxima, siendo gobernador en Judea Poncio Pilato. 3. Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca en Iturrea y en la provincia de Tracomite, y Lisanias, tetrarca de Abiliania. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios. Esta estructura de gobernabilidad, ¿quiénes eran? Tiberio César era un segundo en el mando, segundo después del primer César que hubo. Era un corrupto total. Era un loco zafado, como se suele decir en términos actuales. Este hombre, Tiberio César, no solamente le gustaba a las mujeres, le gustaba a los hombres. Y la historia marca que le encantaba abusar sexualmente a los niños. Ese era el perfil de ese monarca, de ese César. Esas eran las características de este hombre. El segundo al mando, ya en Judea, Poncio Pilatos. ¿Quién era Poncio Pilatos? A veces da la idea de que era como un hombre bueno, porque cuando Jesús se presenta, trataba a Poncio el piloto, que a veces se le suele decir, ¿verdad? Poncio Pilatos, de tratar de alguna manera de evitar que Jesús haya sido entregado. Ustedes recuerdan la historia. Pero ¿quién fue realmente este hombre, Poncio Pilatos? Vamos a Lucas capítulo 13. Aquí narra exactamente cómo era el perfil del estilo de gobierno que tenía él, el estilo de gobierno. Él siempre andaba con su grupo de soldados, con sus vestimentas tipo oriental, pero dentro de esas vestimentas estaban sus soldados con todo el equipo para matar. Mire lo que pasó. Verso 1 de Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con el sacrificio de ellos. ¿Qué tal? Los galileos iban a presentar sacrificios a Dios. Él se le ocurrió, para mostrar que era el gobernante, pasarles a filo de espada y que se mezclen su sangre con la de los sacrificios. Él era así. Él gobernaba en base al terror. Pregunto yo, ¿acaso no hay ese sistema de gobiernos en los tiempos actuales? ¿Cómo gobierna ISIS? En base al terror. Y muchos gobernantes de nuestra historia han gobernado siempre en base al terror. Y luego dice Jesús: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En los tiempos en que Jesús se presentó, tenía que hablar un mensaje que genere arrepentimiento. Pero vamos un poco más. ¿Quién fue Anás y Caifás? Dice el texto de Lucas 3 que eran los sumos sacerdotes. Pero ¿nos parece algo raro?
había que haber solo un sumo sacerdote, no dos. Y más aún, la historia dice que fueron los romanos que les nombraron a ellos como sumos sacerdotes. Primero el uno, después el otro. Pero hay una cosa tremenda en la historia, en Flavio Josefo, una de ellas, donde se mostraba que Herodes fue un tiempo a Roma. Y los romanos conocían la ferocidad de Herodes. Este Herodes no es Herodes el Grande, que reinó en Israel cuando Jesús era bebé y mandó a matar a todos los niños, recuerden ustedes. Este era su hijo, que gobernó Israel cuando Jesús ya tenía 33 años. Los romanos le conocían a Herodes y le decían: prefiero ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Ese es el concepto que tenían de él. Porque él de alguna manera no se acercaba a los cerdos, pero a los hijos los mandó a matar. Ese era el gobierno que había en el tiempo de Jesús. Como puede ocurrir en los tiempos actuales, como puede ocurrir en los tiempos donde no se llega fácilmente el evangelio. ¿Qué es importante extraer de ahí, de lo que dice Jesús? Este es el tiempo apropiado, aunque sea tiempo difícil, aunque sea el tiempo complejo, aunque haya tiranía, aunque haya dolor, aunque haya injusticias. Es el tiempo apropiado, porque el Kairos de Dios está siempre listo para llegar con su poderoso mensaje y cambiar las situaciones difíciles que vive el ser humano. A mi juicio y a la luz de las Escrituras, la situación más difícil que vive un ser humano no es problemas del dolor o de escasez. Quiero repetir esto con mucho cuidado. El tiempo más complejo, difícil que vive un ser humano no es el tema de la escasez, no es el tiempo de sistemas injustos, políticamente hablando. La situación más crítica es que yo sienta culpa y no pueda librarme de mi culpa. El mayor infierno que un ser humano puede vivir es que no pueda sacarse de su ser interior la culpa de su pecado y viva cargando la culpa. Eso fue el mensaje de Jesús en los tiempos en que Él vino. Segundo, el reino de Dios se ha acercado. Oye, esto es tremendo. Por favor, siéntense bien y quisiera pedirles su atención. ¿Qué es el reino de Dios? En la práctica, ¿qué es el reino de Dios? ¿Usted conoce el reino de Dios? Levante la mano el que conoce el reino de Dios. 10. Fíjese, el reino de Dios es un concepto a veces que no está claro. Si se acuerdan ustedes del episodio, y quisiera pedirles por favor, vamos al libro de Juan, el capítulo 3, todo con Biblia. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren lo que dice Jesús. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, se requiere nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y luego dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. Y miren cómo le cambió el concepto y lo hizo más profundo todavía. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay dos cosas aquí: ver y entrar. Por lo tanto, para ver y entrar tengo que nacer de nuevo. Y puede ser otra palabra un poquito complicada, que con la ayuda del Espíritu Dios nos permita tratar de
hacer comprender este tema. Primer punto, por favor, esto es importante. Nosotros somos tarea de miedosos. Tenemos miedo de todo. El que vive en el Espíritu, el que ha nacido de nuevo, el que ha visto y ha entrado en el reino de los cielos, ¿cómo debe reaccionar frente al poder del infierno? Vamos, hermanos queridos, vamos a la Escritura. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dios nos permita, por favor, ¿no? Aquí tenemos que o nacemos de nuevo, o vivimos el reino de los cielos, o vamos a tener pánico de todo. Y Dios no nos llamó para vivir en miedo. No nos llamó. Mateo capítulo 12, versículo 28. Escuche bien, habla Jesús. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, el que anda en el Espíritu, que leímos en Gálatas, el que anda en el Espíritu, Jesús dice que yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta expresión, y a ver si todos podemos decir amén, ¿lo entendemos? Porque amén implica que acepto la verdad y vivo la verdad. Eso es el amén. Acepto la verdad y vivo esa verdad. Eso es el amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos desplaza a Satanás. Por lo tanto, el que vive en el reino de los cielos, vive en el Espíritu, entra al reino de los cielos, Satanás queda fuera. No puede convivir Satanás con el que anda en el Espíritu. No puede estar en el mismo lugar Satanás con quien vive el reino de los cielos. Por favor, esto es muy importante. Y nosotros a veces le vemos a Satanás hasta en la sopa, ¿sí o no? ¡Qué terrible! El que vive el reino, dice Jesús, ustedes pueden experimentar, dirá Jesús, que por el poder del Espíritu mando fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado. Es real, es una realidad. Si vivimos en el Espíritu, si vemos y entramos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, Satanás queda fuera. Por esa razón, Primera de Juan habla que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque Jesús le protege y el enemigo no le toca. Primera de Juan capítulo 3. Más claro que eso, por favor. Recuerden lo que vimos hace algún tiempo sobre el libro de Romanos, que Dios nos permitirá aplastar la cabeza de Satanás. Tenemos, por lo tanto, la opción de experimentar eso. Y eso nos presenta la primera característica de lo que es el reino de los cielos, que donde está el reino de los cielos no está Satanás. ¡Wow! Segunda, que es algo maravilloso, maravilloso. Por favor, vamos al libro de Mateo, capítulo 16, verso 19. Esto sí va a ser espectacular. Espero, mi hermano querido, que sí lo sea para usted. ¿Sí? Esto queremos que a través de lo que estamos nosotros diciendo se pueda comprender. ¿Sí? Mateo 16, versículo 19. Mire lo que dice Jesús. Le dice a Pedro, pero también luego el texto muestra que lo dice a todos sus discípulos. Déjenme hacer esto. Dice Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ojo, el que ha entrado al reino de los cielos, recíbela. Como cuando usted entra a su departamento, tiene que tener llaves. ¿Sí, cómo entra? El que ha entrado en el reino de los cielos tiene
llaves. Esto es espectacular. Y más aún, ¿qué hago con las llaves? Al entrar, abro. ¿Qué se entiende medir? Mire lo que dice el texto. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. El que tiene las llaves tiene autoridad. ¿Escuchó eso? Tiene autoridad para atar aquí en la tierra con la certeza de que será atado allá en el cielo. Y lo que desate aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Esto es vivir en el reino. Esto es grandioso, hermanos. No son los problemas que me deben abrumar. No son las circunstancias difíciles que me deben poner a mí en una condición de crisis. En medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, yo puedo atar el pecado para que no tenga injerencias sobre mí. Tercera característica del reino, que es una de las mejores. Oh, wow, esto sí que es espectacular. Vamos a Lucas 18, Lucas 18, verso 9 al 14. Lucas 18. Esto es en los tiempos actuales. Algo que a veces no nos damos cuenta. Mis hermanos queridos, no nos damos cuenta. Y tal vez lo más grave, lo más crítico. Déjeme leerle. Lucas 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En el tiempo actual hay mucha gente que dice: yo no hago mal a nadie, yo soy buena gente, no soy como los otros. Es muy típico en los tiempos actuales. Mire lo que habla Jesús, por favor, es Jesús el que habla. Dice el verso 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ese cristianito, ¿no? Number one, ¿sí? Dice el texto, verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Hasta aquí parecería bonito el texto, pero pierde la esencia de su hermosura. Verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano, el pecador. Descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Déjeme decirlo de esta manera: quienes entran al reino de los cielos, quienes ven y entran al reino de los cielos, aquellos que sienten culpa de su pecado, sienten dolor de su pecado y buscan el perdón de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo. Los que han sido justificados, los que comprenden que la ira justa de Dios cayó sobre Jesús, siendo él inocente, y él quiso que cayera sobre Jesús y no sobre mí. Y porque Jesús recibió todo el peso de la ira de Dios, me pregunta a mí: ¿aceptas tú, Luis, que mi hijo haya recibido toda la justa ira mía en vez de ti? ¿Aceptas la obra que hizo mi hijo? Yo le dije: Señor, gracias. Yo no podría haber
soportado el peso de tu vida. Ese es la persona justificada, el que siente dolor por su pecado y se arrepiente. Pero el hermano que era 10 sobre 10, disciplinado en la oración, no robaba, no era adúltero para nada, era justo según su criterio, ayunaba 2 veces por semana, diezmaba de todo. A ver, esa foto del hermanito aquí, ¿sí o no? Ahí la foto del hermanito. Ese no salió justificado. Mucha gente cree que es buena persona, que no soy como el resto, pecadores. Y la Biblia me dice que Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Hermanos, la razón de que esta iglesia tiene esta visión de denunciar la injusticia, redimir al perdido, ayudar al necesitado, es porque hemos entendido que hemos sido nosotros liberados de la condenación eterna por gracia. Y estamos para ayudar a la gente necesitada. No señalar a la gente que está con problemas, sino levantarles, ayudarles. Si vamos a hacer este fin de semana esto, hagámosle bien, ¿sí? Hagámosle bien, de corazón. No te voy a comprar estito. Hágale de corazón, participando, porque hay necesidad, hermano querido. Tal vez muchos de nosotros tendremos ciertos recursos, pero la gran mayoría no es así. ¿Cómo hacerlo nuestro su necesidad? ¿Cómo hacerlo nuestro su necesidad, hermano querido? Déjeme decirlo esto con todo mi corazón. El orgulloso nunca será justificado. ¿Escuchó eso? El orgulloso nunca será justificado. El humilde, sí. El humilde, sí. Él es el que mira el reino y entra en el reino y le convierte su vida en una realidad diferente. Es el mismo caso del hijo pródigo. El hijo salió, se gastó toda la plata, regresa a casa arrepentido, entró a la fiesta. Y el hermano, el puritano del hermano, que se quejó contra el padre, que no podía él haber hecho eso, que su hermano se gastó en rameras su herencia, y tú le haces una fiesta. Yo que he estado contigo, que he sido siempre el buenito, que he crecido contigo, no me das ni un borreguito para comer con mis amigos. Y el texto dice que el padre le invitó, y este bandido, perdón la expresión, no entró. No dice el texto que entró a la fiesta con el hermano, se quedó afuera. El buenito, el que nunca falló. ¿Escuchó eso? A veces nosotros no entendemos lo que es el pecado. Tercero, arrepentirse. La palabra arrepentirse, metanoia del griego, es cambio de mentalidad, cambio de rumbo en mi estilo de vida. Hermano querido, el que entra en el reino de los cielos ha cambiado su mentalidad, necesita arrepentirse, cambiar su manera de pensar, porque va desde ahora en adelante a caminar con Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Yo dejo de caminar en mi ruta, camino en la ruta de Él. Él es mi camino, Él es mi verdad, Él es mi vida. Tiene que haber un cambio de pensamiento, hermano querido. No puedo entonces mezclar, o vivo en la carne o vivo en el espíritu. Es igual que el concepto de la santidad. La santidad es, ya, desde este lunes voy a ser más santo. 1, 2, 3, voy a esforzarme para ser santo. No hay cómo. No hay cómo. La santidad debe fluir por la llenura del Espíritu Santo.
porque Él es santo cuando camino en Él. Y cuarto, creer en el Evangelio. Aquí viene la conclusión. Si entendí el mensaje, fíjese que Jesús dice, es el tiempo apropiado, el reino de los cielos. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Porque es un absurdo haber entrado en el reino de los cielos, estar en el reino de los cielos, decir que yo me he arrepentido y no creer en todo lo que el Evangelio es. El Evangelio me dice que si hay el Dorea dentro de mí, Dorea, Cristo, el don Cristo Jesús, el carisma se manifiesta de manera externa. Por lo tanto, creer en el Evangelio es creer firmemente que si ando en el Espíritu, si estoy en el reino de los cielos, la evidencia de estar caminando en el reino de los cielos, la evidencia es el fruto del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! El amor, el gozo, la paz. El amor que viene del Espíritu no es un sentimiento, es una decisión. Decido amar porque yo fui amado, porque fui quitado del pozo del pecado que me encontraba. Jesús puso su mano y metió en el lodo y me sacó, me rescató. Como dice uno de los salmos, me puso en tierra firme, puso en mi boca un cántico nuevo, cántico de esperanza para Dios. La gente me vio a mí cantar y puso la esperanza en Él. Por eso el coro, aprovechando mis hermanos que están, mis queridos del coro, ¿no? Dice el texto de Isaías, ¿no?, que puso en mí un cántico nuevo, cántico de esperanza. Que cuando me vieron a mí cantar, la gente buscó a Dios. Entonces, si voy a cantar, ¿qué debo cantar? ¿Cómo debo cantar? Así no puedo cantar, ¿verdad? Debo cantar con alegría, con gozo, con entusiasmo, hermanos queridos, con todo el corazón. Termino de la siguiente forma: el amor, el gozo, la paz, la fidelidad, el dominio propio, la humildad, la paciencia, la amabilidad, la bondad, es el resultado natural de la llenura del Espíritu Santo. Es el resultado natural de la llenura del Espíritu Santo. Creer en el Evangelio es vivir en el reino de Dios y manifestar de manera natural la evidencia de lo que es la dependencia del Espíritu Santo. La vida, siempre tendremos dificultades, siempre tendremos problemas. Amada iglesia, Job tenía 10 hijos, era muy rico, ojo, tenía cualquier cantidad de plata en el banco, haciendo un símil, ¿no? Cualquier cantidad de plata en el banco. Un día le dijeron uno tras otro: Señor, se robaron todos tus camellos, todos tus recursos, se llevaron todo, quedaste en nada. Vino un viento fuerte, golpeó donde estaban tus hijos en una fiesta y murieron todos. Murieron todos. ¿Cómo reaccionaría usted si se le pierde el carro? ¿Cómo reaccionaría usted si se le quema la casa? ¿Cómo reaccionaría usted si un hijo se le muere? A él se le murieron los 10 a la vez en el mismo rato. ¿Sabe qué hizo Job? Rompió sus vestiduras en señal de duelo y cayó de rodillas y adoró. Desnudo vine a esta tierra, desnudo me iré. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el texto que adoró. ¿Escuchó eso? Nosotros por cualquier cosita, ¿qué vamos a buscar de Dios? Gracias porque se me robaron el carro. No creo que nadie, fíjese. Gracias por la pizza que me dieron.
vivimos en otro nivel muy diferente de la del Espíritu. Mi hermano querido, recuerden que después se enfermó completamente y la mujer le dijo: todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Así le dijo la esposa. Se quedó sin hijos, la mujer le insultó, le quería que se muera, enfermo, sin plata, en nada, hermanos. Iglesia amada, seamos amigos. Hemos sido justificados. El infierno no tiene nada que ver. Apoyémonos, ayudémonos, entendámonos, hagamos todo para que la gloria de Dios se manifieste, que el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros. Vamos a orar. Y vamos a orar para pedir que en esta mañana la gente que nos visita por primera vez pueda entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús quiero rogarte, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque recién hoy el mensaje tuyo, Jesús, está claro para mi vida. Este es el tiempo adecuado. Este es el kairos que yo requiero, que yo necesito. Si usted está en esa condición de que no ha experimentado el kairos de Dios, este es el momento, este es el tiempo. No importa las situaciones del entorno, no importa si son complejas, difíciles, injustas, de dolor, no importa. Este es el kairos, este es el momento que usted requiere para que el cielo se convierta en una realidad presente. Este es el kairos. Y si usted vino por primera vez y si no ha tenido la experiencia de ese kairos, por favor, ore conmigo de la siguiente manera. Señor, quiero ese kairos, que lo sobrenatural se manifieste en mí. Quiero ver el reino de los cielos, quiero entrar en el reino de los cielos, quiero entrar. Sé que en ese reino Satanás no está esclavo. Yo soy de Satanás, pero no quiero ser más esclavo. Quiero entrar en el reino de los cielos para salir de esclavitud de Satanás. Quiero tener las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, para ejercer autoridad sobre mi vida personal. Quiero, Señor, arrepentirme de mi pecado para ser justificado. Perdona mi pecado. Dígale así de una manera muy sincera: perdona mi pecado, me arrepiento, me duele haberte ofendido, haberte lastimado. Me duele, Señor. Quiero andar en ti, Jesús. Quiero andar en el Espíritu. Y quiero creer en el Evangelio. Y si ando en el Espíritu, tú me permitirás experimentar el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fe, el dominio propio, la humildad. Y ser feliz, aunque no tenga mucho, aunque tenga poco, tener la esperanza de que mientras viva aquí, viviré el reino. Y cuando me llames, Señor, al otro lado, cuando me llames a tu presencia, podré mostrarte a ti, oh Dios, que mientras me diste vida aquí en la tierra, pude experimentar lo que es vivir el reino de los cielos. Y podré mirar con otra esfera espiritual el que pueda estar contigo por toda la eternidad. Ven, Señor Jesús, ven a mi vida. Me entrego a ti. Toma mi pasado, mi presente, mi futuro.
Entrego el control de mi vida a ti, Espíritu Santo, que hoy en esta mañana marca mi vida desde hoy para siempre, para toda la eternidad. Declaro con mi boca que tú eres Jesús, mi Señor, mi Redentor, y que puedo abrir mis ojos espirituales, ver el reino y experimentar lo que es entrar en ese reino. Te adoro, Señor, te alabo por todo esto. Gracias por lo que tú has hecho hoy conmigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie, sí. Vamos a cantarle al Señor con toda la alegría del corazón. Somos hijos del Dios eterno y estamos en su reino para la gloria de su nombre. Amén. Un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir, la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo de aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una linda